membrana celular y el otro vendría siendo transporte de membrana. Tema entonces complementarios para lo que se había entonces tocado en la vez pasada. Siempre en cada semestre se ha arrancado como en la misma forma, con célula. Y vean entonces que célula va a ser siempre un tema transversal porque pues, la vamos a estar siempre haciendo referencia a ella porque pues, básicamente eso es lo que estamos hechos y esto si funciona bien pues estaremos en un estado óptimo y si no pues tendremos diferentes tipos de patologías. La célula tiene esta estructura que está separando el agua externa del agua interna y esta estructura cuando lo veíamos en primer semestre pues solamente hablábamos como de las cosas macro, es decir que esto es una doble capa. ¿Y qué tipo de lípido es este? Fosfolípidos. Entonces, estos son 1, 2, 3, bueno, muchos fosfolípidos. Este sería una cadena y este vendría siendo otra cadena de fosfolípidos. Entonces, es una doble capa de fosfolípidos. Pero habíamos dicho entonces que si hay agua acá y hay agua acá, pues difícilmente podrían pasar las cosas, porque estas partes que están entonces ahí tienen una particularidad. Esta zona de aquí, que es la zona de fosfato, esta parte acá es la parte hidrofílica y recuerden entonces que hidrofílico significa es que le gusta el agua. Estas partes de acá vendrían siendo hidrofóbicas y repelen el agua, pero no es un repeler absoluto. Entonces sí el agua puede pasar, solamente que pasa muy lento, pero sí hacen un efecto pues, de disminuir el flujo del paso del agua. Entonces ese hecho de que yo tenga una estructura que tiene una parte polar y otra parte no polar, o sea, es decir, a una que sí le gusta el agua y a otra que no le gusta el agua, explica por qué esta molécula del fosfolípido es algo que se denomina que es anfipático. Anfipático significa que tiene esa doble dualidad, esa doble capacidad, perdón, de ser hidrofílico y ser hidrofóbico, de que por un extremo le guste el agua, esta molécula de H2O, y por la otra que no le guste. Esta parte que es hidrofílica también se denomina polar. Cuando se está hablando que una estructura es polar, es referente hacia la carga eléctrica, o sea que es como los imanes, cuando tratan de juntar par imanes como por el lado que se rechazan, por las mismas cargas, o sea, cuando las cargas son contrarias, esto se repele. Pero si va a existir una parte donde esas cargas se atraigan, a eso es donde se dice que es no polar. Entonces, polar es cuando se rechaza y no polar es cuando no lo rechaza. Entonces, esta parte es altamente polar, rechaza mucho. Esta zona de aquí le gusta el agua, pero también rechaza. Esta zona está hecha de una estructura orgánica por acá pegada con un fosfato y este par de colas son de grasas. Entonces ahí tendríamos el glicerol y esa es la parte que es hidrofóbica y por eso esta estructura se va a denominar entonces que es una parte o una molécula anfipática. Clase pasada estábamos hablando de diferentes tipos de proteínas y esos diferentes tipos de proteínas, terminando la clase les decía que se podían plegar de diferentes formas, o terminando como en un barril, o doblándose como si fuera una hoja y lo fuera disminuyendo, 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 y ese cambio de estructura me permite diferenciarlas. En Morpo 1 les dije cómo era como alguna clasificación macro, una clasificación grande. Entonces, por ejemplo, las proteínas que atraviesan, esta es una capa y esta es otra capa, las proteínas que atraviesan ambas capas de la membrana celular se van a denominar proteínas integradas y habrá de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, esta es una proteína integrada, pero sirve, entonces, por ejemplo, para acá, para reconocer algo o para ser el receptor de algo. Algunas de las que funcionan así en nuestro cuerpo serían, no sé, por ejemplo, las moléculas del sistema de defensa. Les voy a poner aquí un ejemplo. Hay un linfocito, el linfocito puede tener por acá un receptor y ese receptor se llama CD4. Ese receptor lo necesitamos para poder reconocer lo extraño y cuando él capta que hay algo raro o extraño, activa todas las funciones de los linfocitos y termina matando ese bicho, realmente un virus. Pero hay un virus que aprendió a pegarse a ese CD4. ¿Cuál es ese virus?
un virus con el cual llevamos conviviendo, o al menos del cual tenemos información desde principios de los 80, el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que aprendió a unirse a este receptor y cuando se aprende a pegarse a ese receptor lo utiliza para poder entrar a la célula. O sea, aprende a utilizar ese reconocimiento que la célula utilizaba para otra cosa, pero lo utiliza es para poder sobrevivir y terminará matando linfocitos, y si disminuye linfocitos, pues la persona va a tener diferentes enfermedades, que es por lo que moriría alguien con VIH-Sida. Pero esta es una proteína integrada y está haciendo eso, un receptor. Entonces vean cómo sirve para las dos cosas, tanto para la salud como para explicar la enfermedad. Las proteínas que son integradas y que vienen aquí como en forma de hélice pueden servir como para sustratos enzimáticos. Por ejemplo, un sustrato enzimático, una molécula, supongamos aquí solamente el puntero, se pega a esta zona y cuando se pega activa una ruta metabólica dentro de la célula. Eso es activar una función enzimática, o sea, se activa aquí el sustrato y arranca toda una cadena bioquímica. O podrá servir para transportar o para recibir también información. Estas que tienen forma de barril, su uso es esencialmente para transportar cosas, desde el medio externo hasta el medio interno. Y todas estas harían parte de esta familia, que son proteínas integradas. Siguiente familia vendría siendo esta, las periféricas. El dibujo es claro, no están atravesando completamente la membrana, solamente una de las dos capas. Entonces aquí tendríamos esta proteína periférica y esta proteína periférica. Pueden servir para muchas cosas, para cumplir una función enzimática, para esta palabra en inglés que significa anclaje, o sea, para que algo se pegue ahí, o pueden servir para transportar, que también en inglés se podría decir así, carrier o transportador. Entonces, en esta imagen les he mostrado diferentes funciones de las proteínas. Clase pasada, cómo produzco una proteína, y aquí algunas de las múltiples funciones que pueden tener las proteínas de membrana. Resumiendo todas las funciones de las proteínas de membrana, tendríamos entonces que son estas 6 que están abajo, 6 funciones de las proteínas de membrana. Y vamos a ir aquí con la primera. Esta es una célula, aquí hay una bicapa y aquí hay otra bicapa. Esta es una proteína y esta es otra proteína. ¿Qué es lo que está traduciendo esto acá? Que está haciendo uniones intercelulares. Entonces, entre esta célula y entre esta célula se están acoplando, se están pegando, se están uniendo a través de dos proteínas. Aquí lo ponen en inglés como joining, pues dejémoslo en español como juntar. Y esa vendría siendo la primera función, juntar. La segunda, pues ya les dije, cumplir funciones de enzima. Entonces aquí esto tiene una forma de triángulo, esta se pega aquí este sustrato aquí a esta proteína y activa una ruta metabólica. O este de aquí se pega a este pedacito aquí cuadrado y activa una ruta metabólica. Entonces esa es una función enzimática. Vamos dos, juntar y función de enzimas. La tercera vendría siendo transportar. ¿Sí? Entonces transportar, recuerden que si esto es una bicapa de fosfolípidos, hay cosas que pueden pasar y hay cosas que no pueden pasar y hay cosas que se les dificultan mucho más. Lo que sea más difícil para pasar tendrá entonces que utilizar unas proteínas para transportarse. Entonces ese vendría siendo la tercera parte de este acrónimo, el JET, ¿sí? Esta parte aquí, el JET. Entonces ahí van 3, juntar, enzima, transporte. Las otras 3 funciones son las siguientes. Vendría siendo esta acá, que es reconocimiento célula a célula, como les estaba explicando ahorita con el CD4, o sea, reconocer, debería reconocer algunas otras cosas. Esta palabra ya se las traduje, servir de anclaje, algo como parte del citoesqueleto. Aquí tengo esta zona de unión y ahí puedo pegar diferentes cosas. Entonces, la quinta función vendría siendo anclaje. Y la última vendría siendo señales de transducción, o sea, pasar a una señal, o sea, informar que algo está aquí, que se tiene que activar una ruta por aquí adentro. Entonces, transducción vendría siendo la última función. Y ahí está el acrónimo.
jet rat, o sea, la rata con el jet. Esas son las 6 funciones que hacen las proteínas de membrana: juntar, actividad enzimática, transportar, reconocimiento, anclaje y transducción de señales. Ejemplos de algunas de ellas, de cómo pueden ir funcionando. Algunas proteínas funcionan como esta microhistoria que está acá, dice con proteína ligando. Esta es una proteína que atraviesa las 2 capas de la membrana. Entonces, ¿qué tipo de proteína es? Transmembranal. Otro nombre de los que dije ahorita. Integrada. Sí, entonces es una proteína integrada y es transmembranal. Está completamente cerrada. Entonces la historia lo que está diciendo es que este mundo de cositas por acá tienen que atravesar este canal, específicamente un canal de iones, y dicen que está cerrado. Y por acá tienen por allá un libro y dicen, no sabemos cómo entrar, pero cuenta la leyenda de que hay alguien que se denominará ligando y que ese ligando tendrá la llave para poder entrar, ¿sí? Y ese ligando, pues aquí lo ponen como Larry, y entonces él dice, pues yo soy Larry, pero no tengo ninguna llave. Entonces pues cae en cuenta, es que yo soy la llave, ¿sí? Yo soy el ligando. Entonces cuando un ligando se pega a una proteína, abre compuertas. Y al abrir compuertas, entonces ya pueden entrar iones. Entonces aquí le está diciendo, no te dejaremos, pero igual lo van a dejar, o sea, porque solamente su función es abrir, vendría siendo esa parte de compuerta. Entonces los ligandos se pegan a sus puntos de anclaje en las proteínas y permiten que se abran esos canales, o sea, va a servir para eso, para poder transportar una de las funciones. Aquí tendríamos proteínas integradas, atraviesan las 2, por acá una proteína periférica, y esta es una, cómo funcionarían las de anclaje. Tienen por acá un pedazo ahí como uniéndose al citoesqueleto, perdón, esta de aquí, y ahí vienen como pegan esto aquí para poder que se pueda unir a la membrana. Todas las diferentes funciones que tiene una proteína. Creo que fue de las primeras preguntas que les hice a ustedes en un parcial, ¿sí? 3 componentes lipídicos de una membrana celular, ¿sí? Y algunos colocaban proteínas y les colocaban mano. ¿Por qué? Porque la pregunta era específicamente sobre lípidos, ¿sí? Entonces una era fosfolípidos, otra respuesta era glucolípidos, y la otra es esto de aquí. Bueno, glucolípidos es un lípido que tiene azúcar, y la otra es esto, colesterol, ¿sí? Entonces el colesterol sí o sí lo necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Tal vez algunos de ustedes lo tengan por ahí satanizado por unas historias por allá de los 90, 2000 más o menos, de que el colesterol es muy peligroso y que tapa las arterias y todo eso. Todo en su justa medida. Todas nuestras células necesitan colesterol. Tienen que tener colesterol. ¿Dónde está el colesterol? Esto es colesterol, esto, están ahí metidos dentro de la membrana. Y están metidos, y él tiene, al igual que los fosfolípidos, tiene una parte hidrofílica, que es este segmento aquí rojo, y también tiene una parte hidrofóbica, pero él está ahí metido. Esto, como dice por acá, es algo exclusivo de las células animales. Solamente los mamíferos, bueno, solamente los animales tenemos colesterol dentro de nuestras membranas. Las matas no tienen colesterol dentro de sus membranas. Entonces, si ustedes van al supermercado, compran una margarina y la margarina es de canola o de girasol y dice libre de colesterol, que es obvio, mi rey, o sea, no, es una mata, no tiene por qué tener colesterol. Sería como si me vendieran pupitres libres de colesterol. Obvio, no es un ser vivo, no es un mamífero. O sea, solamente los animales tenemos membranas con colesterol. O sea, todos los demás, las matas, no tienen colesterol dentro de sus membranas. Y ese colesterol lo que hace es contribuir a la fluidez de la membrana, que ya es un concepto que les voy a explicar ahorita. El concepto viene ligado a esta definición. ¿Cómo explico, cómo estructuro, cómo defino yo la membrana celular? Con esto. Este es el modelo de mosaico fluido. Una definición que dieron hace mucho tiempo un par de investigadores, Singer y Nicholson, 1972. Y ellos dijeron, o sea, como si le preguntáramos a alguna inteligencia artificial, defíneme membrana celular. Entonces la membrana dice, excelente pregunta la que has hecho. Entonces ahí tendrá. La membrana celular es una bicapa de fosfolípidos cuyas partes, ¿esto es polar o no polar? Polar.
cuyas partes polares están hacia el líquido extracelular e intracelular, y sus partes no polares son colas que están dispuestas en empalizada, es decir, unas al frente de la otra. Entonces, esta es una parte, y esos son solamente fosfolípidos. ¿Y qué dice? En su estructura tiene una serie de proteínas, algunas estarán ancladas y otras se podrán mover. Las que están ancladas serán transmembranales, las que se podrán mover son periféricas. Entonces eso permite que la membrana se mueva o que tenga una onda. Y a eso es a lo que se le denominaba la parte de mosaico fluido. Fluido es porque se mueve como si tuviera un oleaje. Y mosaico, todos aquí hemos hecho un mosaico, ¿sí? O nos pusieron a hacer algún mosaico, Día del Padre o Día de la Madre, que colocan ahí, no sé, un dibujo de una mariposa, de un sol, y coger pedacitos de papel y pegar. Entonces es como coger muchas cosas y armar una imagen mucho más grande. Entonces este es un mosaico, pero un mosaico de proteínas. Y esa es la forma entonces ya tridimensional de cómo tendríamos una membrana celular, con su parte por acá ya entonces de bicapa, con sus proteínas ancladas y con otras que se mueven. El modelo que estaba antes, hace un buen tiempo, 1935, ya voy ya a cumplir el centenario, el modelo antes era como un sándwich, o sea, que aquí hay una capa, que otra capa, que otra capa, y que así era. Pero ya después en el 72, donde cambió a esto, ¿sí? Que ya esto no es solamente fosfolipídico, sino que tiene proteínas que están metidas dentro de esa bicapa fosfolipídica. Y este es el modelo que actualmente pues, se utiliza. Y ahí tendríamos una célula que se acaba de encerrar, capa de fosfolípidos, capa de fosfolípidos. Entonces, la parte hidrofílica o polar y la parte grasa, que sigue siendo hidrofóbica, que es la parte no polar. Pero no es todo lo mismo, o sea, aquí arranca nueva información. No es lo mismo esta parte externa que esta parte interna, o sea, no son los mismos fosfolípidos. En la parte externa yo tengo, acá en la parte fosfato, este par de cosas, fosfatidilcolina y esfingomielina, o sea que no son lo mismo. Y en la parte interna tengo este par de cosas que me van a permitir que eso funcione de una manera distinta. Fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina. Entonces son distintas las partes de fosfato, son distintas las partes de grasa. Entonces tampoco es tan pura la bicapa de fosfolípidos. Y ahí a esto le meto todo lo demás. Tipo de proteína. Integrada. Otro nombre. Transmembranal. Listo. Y esta estructura, esta está buena para preguntar. ¿Esto es qué? La periferia. Bueno, esto es azúcar. Esto verde es azúcar. Entonces, ¿esto qué es? Glucolípido. Lípido. No es proteína porque esto es un lípido, esto es un fosfolípido. Entonces, este es un glucolípido. Y, esta sí. ¿Y esta qué tipo de proteína es? Una integrada. Aquí viene, aquí como en forma de barril. ¿Y esta? Periférica. ¿Y esta? Sí. Esta proteína de aquí, pero tiene una Integrada. Es integrada, Transmembranal. y es algo más. No, lipídica no puede ser. Si yo uno azúcar y proteína, Glucoproteína. glucoproteína. Esta es una glucoproteína. ¿Sí? Ahorita sí es una glucoproteína. Entonces, esta es una glucoproteína. Y ahí tendríamos entonces diferentes tipos de proteínas. Y esta es una proteína periférica. ¿Sí? Entonces hay una proteína periférica. Y ahí tendríamos una célula con todos sus diferentes componentes y esta parte de acá. Si ustedes quisieran hacer un ensayo de crear una membrana semipermeable que pudieran como hacer experimentos con el agua, sería coger un huevo. Ustedes cogen un huevo y lo dejan, no sé, un par de días, 24, 48 horas en vinagre, la cáscara se va a caer y queda una estructura dentro. Uno diría, pues, está crudo, no lo he cocinado ni nada de eso, pero queda ahí la gelatinita, ¿sí? Porque tiene una membrana semipermeable. Y ustedes ya pueden jugar si echan agua y si le echan más sal o si le echan más azúcar, y ahí ya está. No se les servirá para comer, pero sí ya para entender cómo funciona la parte de una membrana.
porque se forma una membrana. Entonces esta membrana cumple muchísimas funciones para poder que esta estructura, que es la célula, pueda funcionar en forma adecuada. Me está separando un medio acuático externo de un medio acuático interno. Primer semestre, ¿cómo se llama? Solo el agua que hay dentro de la célula. ¿Cito qué? Citosol. Citosol. Entonces el citosol es solamente el agua. El agua más las estructuras, más las moléculas. ¿Cómo se llama eso? Citoplasma. ¿Sí? Entonces el citoplasma, o sea, si yo dibujo aquí un núcleo, el agua que hay entre acá y la membrana, incluyendo todas las organelas, eso es citoplasma. Si fuera solo el agua, eso es citosol. Eso es citosol. Entonces aquí hay agua interna y hay agua externa. Las moléculas tienen por lado y lado una parte pues polar y eso dificulta las cosas. Entonces, ¿qué puede atravesar fácilmente la membrana? Lo pueden atravesar fácilmente estructuras liposolubles, porque aquí hay una buena parte. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto no es así como tan junto. O sea, sí tiene ahí como parte individual. Entonces, lo liposoluble pasa fácilmente, porque hay una gran cantidad de grasa acá. Entonces, pasan sin mayor dificultad. ¿Qué podrá atravesar también fácilmente la membrana? Sustancias que sean muy chiquiticas. Entonces, cosas muy pequeñas la atraviesan sin mayor problema. ¿Qué tendría dificultad para pasar? Esto, sustancias altamente polares. Y altamente polares son los iones, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Entonces, todo esto tiene una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica va a chocar contra esto que es polar. Entonces, si yo tengo algo que es polar contra esto que es polar, como el par de imanes que se rechazan, no pueden entrar. Entonces, esto tiene dificultad para entrar, las sustancias altamente polares. ¿Qué más tiene dificultad para entrar? Lo que sea enorme, lo que sea grande. Entonces, las sustancias de enorme volumen también se les dificultará. Entonces, ¿cómo lo hacen? Proteínas. Entonces, van a existir proteínas para poder pasar desde el medio externo hasta el medio interno, para estas cosas que son altamente polares o para esto que es muy grande. Y si es muy enorme, ya existirán otros tipos de transportes de los cuales ya les hablo. La molécula que aparece entonces ahí en C es el colesterol. Y el colesterol estaría por acá metido y eso tiene que ver con esto que es la fluidez de membrana. Observen aquí cómo hay etapas en las cuales la membrana se satura mucho y hay otras donde ella se separa, porque ella necesita eso, necesita tener unas partes donde esté como más gruesa y otras donde no lo esté. ¿Quién le va a ir facilitando? Estas estructuras que viene haciendo el colesterol. Si la miráramos así como en una reconstrucción, esa es la parte de ahí como se va movilizando entre la membrana. Ahí le faltan pues todas las proteínas. ¿Qué afecta entonces la fluidez de la membrana? Uno, la temperatura. Y es simple. Ustedes tienen un taco de manteca, lo calientan, ¿y qué pasa? Se derriten. Entonces el aumento de temperatura aumenta la fluidez de membrana. Si lo dejan congelado, se compacta. ¿Sí? Entonces, las temperaturas frías disminuyen la fluidez de membrana y ahí es donde interviene también el colesterol. Si yo tengo elevada temperatura y ahí aumentaría la fluidez de membrana, es decir, la membrana tiende más como a separarse, ahí el colesterol lo que hace es como amarrarla y colocarle un tope y decir, venga, sepárese pero no tanto, sepárese no tanto. Y si la temperatura está muy baja, este colesterol como que se metiera aquí entre estos y dice, ustedes se están juntando pero no se aprieten tanto, o sea, quédense aquí como este mínimo entre este y este espacio. Entonces él está regulando qué tanto se abre o qué tanto se cierra la membrana. Y por eso ese es el otro factor. Además de la temperatura, el colesterol, ¿cómo interviene? A mayor cantidad de colesterol, pues obviamente la membrana va a disminuir su fluidez. A menor cantidad, pues la membrana será mucho más fluida. Todo esto es diferentes tipos de grasa. Si la grasa está muy saturada, la membrana será más rígida. Si no son ácidos grasos poliinsaturados, sino que son insaturados, pues la membrana será más fluida. Estos insaturados, entonces le estaría dando una mayor velocidad a lo que esté pasando.
sería como imaginar nuestro cuerpo como si fuera una ciudad, y esa ciudad tiene una muralla. Esa muralla se denomina membrana plasmática. Las membranas plasmáticas tienen que tener unas compuertas por las cuales puedan ir pasando cosas. Y estas cosas, estas compuertas, son las proteínas. ¿Cómo hago para poder construir esta parte en una membrana? Para poderla construir, estas compuertas necesito colesterol. ¿Cómo funciona eso? Observen allá arriba, donde están como la mayor acumulación, hacia las 12. Ahí hay una serie de fosfolípidos, están unidos, están saturados, y si a esto yo le pego una mayor cantidad de colesterol, voy a dejar un punto fuerte para poder que se pegue, se ancle una proteína, y ahí ya esa proteína, esa compuerta, ya puede permitir que las cosas entren y salgan. Y así es entonces como podría funcionar. Esta es una de las tantas funciones. Una proteína receptor está recibiendo, no sé, una hormona, y esa hormona va a generar un cambio adentro en el citosol. Ya vimos entonces la membrana. Pregunta clínica. Usted les da, no sé, por perforarse cuanto roto tengan. Y aquí, solamente este aquí, tabique nasal, se lo rompen. Y ahí están rompiendo millones y millones y millones de células. Si están rompiendo millones y millones y millones de células, adentro hay agua en las células. ¿Por qué no les sale agua cuando los están perforando? ¿Sí? Si aquí les dan, hacen aquí. Cuando hacen esto, hacen destrucción de millones de células. Si estoy destruyendo millones de células, estoy rompiendo membranas. Si rompo las membranas, porque no sale mucha agua cuando les están perforando acá. Por la sangre. Plaquetas, no tiene que ver con las plaquetas. Exacto. Entonces, como Mora lo dijo, es por todo lo que le llevo explicando desde hace 15 minutos, la fluidez de membrana, por la fluidez de membrana. La membrana es fluida, la membrana se adapta, la membrana se mueve. Las membranas, como ustedes la vieron, era así, una parte ondeada, y como lo decía Mora, entonces se adapta a las formas. Entonces, no funciona como un globo, no es que un globo entre, pum, perfore y se rompa. ¿Sí? Un ejemplo de cómo se puede utilizar esto ha sido el fenómeno de este tipo de investigación, clonación. Entonces, aquí les muestro cómo clonaron a Dolly. Entonces, a Dolly, a la ovejita, ¿cómo es clonar un ser vivo completo? Entonces, se saca de una célula, creo que a ella le sacaron fue de una ubre, entonces la célula madre le sacaron una célula adulta, y esa célula adulta de la ubre le quitaron todo lo demás y sacaron únicamente el núcleo, que es donde está el material genético. De otra célula, de un óvulo, de otra oveja, entonces sacaron aquí este óvulo y le quitaron el núcleo. Entonces yo tengo aquí un óvulo sin núcleo y tengo aquí un núcleo. Eso en una cajita de Petri lo unen, meten ese núcleo aquí y ya terminan formando un óvulo, le meten un pequeño impulso eléctrico y eso comienza a ser lo que veíamos en embriología el semestre pasado. Comienza a ser una división, 2, 4, 6, 8, 16, 32, y cuando está en ese proceso de división lo implantan en el útero de una tercera oveja y ahí crece hasta que nace entonces pues, la ovejita clonada. Esta ovejita Dolly nació en el 96, 5 de julio de 1996. La hicieron en Escocia. Ella logró tener 6 crías y comenzó a desarrollar artritis, por ahí más o menos en el 2003, y la comenzaron a manejar entonces con antiinflamatorios. Cuando tenía 6 años, entonces esta ovejita comenzó a tener una infección respiratoria crónica con un retrovirus. Y ya decidieron sacrificarla.
porque estaba sufriendo mucho por la parte respiratoria. Entonces vean, cogieron una oveja igualitica a la madre, a la donante del núcleo, sí, pero eso todavía le faltan cosas por mejorar. Entonces ella, una expectativa, o sea, una oveja normal vive 11, 12 años. Dolly, ¿cuánto pudo vivir? Y eso que con ayuda de medicamentos, unos 6 años. Entonces se le redujo la expectativa. ¿Por qué? Porque crear un nuevo ser depende de muchas cosas, de que esté bien pareado el material genético para evitar errores. Si yo lo tengo acá, como lo estaba manejando, hay un mayor chance de cometer errores genéticos y se puede expresar en diferentes enfermedades. Daniel. Una pregunta de una clonación. ¿Cómo? Clonar un clon. Que yo conozca experimentos, no. Que conozca experimentos en humanos, tampoco. Pero técnicamente es posible porque clonar es fácil. O sea, con hoy la tecnología de hoy en día, clonar es muy fácil. O sea, digamos que cuando arrancaron en los 90 se necesitaba mucha plata y mucha tecnología, pero hoy, por ejemplo, con la tecnología de CRISPR, mamá o clonar. ¿Sí? O sea, y téngalo por seguro que debe haber algún investigador chino por allá que sin necesidad de autorización de nadie ya ha clonado humanos. O sea, yo estoy seguro de que ya hay clones humanos, pero no lo pueden publicar por toda la parte ética de los estudios. Pero que si hay alguien que le ocurrió ya, si esta es la clonación desde los 90, ya hubo alguien que lo ensayó. ¿Cómo? Dolly. Dolly. Entonces, por ejemplo, sería si la orden la clonara ella, viviría la mitad de la mitad. No sé por qué no podría servir para una novela de ciencia ficción, pero que yo tenga información todavía no lo conozco. Este investigador, Severino Antinori, dice, clonar crea niños ordinarios, ellos serán individuos únicos y no fotocopias de individuos, porque una cosa es que salga igualitico, otra cosa es cómo vendría siendo entonces el desarrollo. Este señor ha tenido muchos problemas. Él es ginecólogo y es embriólogo. Es embriólogo y ginecólogo italiano. Y él estuvo metido mucho tiempo en reproducción asistida, en parejas que tenían dificultades. Y si le pagaban, va para esa. El caso más famoso de él fue que le ayudó a una mujer de 63 años a que quedara en embarazo y a que tuviera su bebé. El embarazo más viejo de un humano fue ayudado por este señor. O sea, ¿cómo hacer para que un útero que ya desde el punto de vista reproductivo no debería estar cumpliendo esa función? Entonces, 63 años, una mujer. Y ella. Después, ya como chismes, entrando al canal de YouTube de chismes, él lo arrestaron como 3 años porque secuestró a una mujer española y le sacó óvulos sin su permiso. Le quitó óvulos para sus experimentos. ¿Sí? ¿Y por qué le digo también lo de los chinos? Porque He Jiankyu en el 2018, un chino dijo, yo tengo bebés modificados que son resistentes al VIH, utilizando tecnología de CRISPR, dice. Si se pega acá, bueno, le modifico esto, corto este pedazo aquí genético, modifico y lo pego acá y ya esos bebés son resistentes, tienen una resistencia, o sea, no ha creado nuevos seres humanos, pero sí modificó el perfil genético, lo que yo les decía con la película, con Gattaca, o sea, decir, vea, vamos a tener bebés que no les dé VIH. Y obviamente también tuvo ahí pues todo como la suspensión de la parte médica y otra. Y hay un investigador de Chipre, Savos con Z y V, él dice que ha hecho 5 intentos de clonar humanos, pero que todo le ha salido mal. Que sea verdad o no sé, porque no publica, no hay fotos de eso. Entonces él dice, yo ya he hecho 5 intentonas de clonar a un humano y no ha sido posible. Pero entonces la tecnología está y las partes de modificaciones, pues a eso llegaremos entonces hacia un futuro. Imagínense, hay una modificación para todos los diferentes tipos de enfermedades.
Y ese es el juego de nuestras células. Nuestras células tienen que estar dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y cuando se están dividiendo, que estaría siendo parte de la respuesta que estaba entonces complementada por Mora, ¿por qué no le salió agua? Es porque por ejemplo aquí nomás, cuando una célula está dividiéndose, pasa una parte de las estructuras aquí para la otra, y de una sola membrana va a terminar haciendo dos membranas, bueno, dos células. Entonces por eso no se rompe, por esas capacidades de fluidez de membrana. Si lo miráramos en porcentaje, las proteínas, representarían sí el 50% de una membrana. 47% vendría siendo lípidos y 3% vendría siendo dulce, azúcar. Esa es la distribución aprox de una membrana, 50-50. Mitad proteínas, mitad grasas y por acá un 3% de lípidos. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Por decir, bueno, en cuanto a lo del piercing de ahorita, hay personas que se han hecho en la oreja, pero se les infecta muy rápido y eso se les puede producir meningitis. Pero por decir, Perdón, es que pasó el carro. Se hacen el piercing en la oreja. Acá, ¿cierto? Pero se les infecta mucho, incluso conocí el caso pues, de una muchacha que se tuvo que hacer una cirugía que porque se podía dar meningitis. Pero entonces hay por decir el flujo de las proteínas en esos casos que no se regenera como tan rápido, es ya de acuerdo con al sistema inmune. La pregunta es ¿por qué se infectó tan fácil? Sí. Listo. Una cosa es la perforación. Listo, entonces si yo tengo esta estructura, está cerrada, está completamente sellada la muralla. Si la persona llega y rompe aquí la membrana, entonces al romper la membrana, por ejemplo por acá va a existir un trauma, ella se podrá adaptar, ¿sí? Pero si yo tengo aquí en esta zona la piel, entonces esta piel está cerrada, es una barrera, la primera barrera que tendríamos nosotros. Por aquí puede haber un bicho que lo va a pintar en rojo, un estafilococo aureus, que es de los que más abunda en la piel. No tiene cómo entrar porque la piel está íntegra, pero si la piel se rompe, podrán entrar y entrar y entrar y entrar muchos estafilococos. Y cuando entran acá, si esta membrana está por aquí también débil, porque el proceso de reparación lleva a que la célula o que todo este tejido se hinche y se acumulen líquidos, entonces hace más fácil que esto pueda entrar aquí hacia la célula. Y ya depende de si el cuerpo es capaz de eliminar o no esa bacteria o esa gran cantidad de bacterias. O sea, es imposible que alguien le diga y le asegure que no se le va a infectar. Le puede disminuir el riesgo de infección, pero usted no sabe quién se va a infectar. Hay unos que son más propensos y otros que no, y eso sí depende del sistema de defensa de las personas. Habrán unos macrófagos que se encargarán de comerse eso. Si los macrófagos no son capaces, llamarán a los glóbulos blancos. Si los glóbulos blancos no son capaces, desencadena toda una respuesta de inflamación. Y por eso, cuando usted tiene algo inflamado, lo va a ver rojo, colorado, hinchado. Y eso es que hay una gran cantidad de células ahí que están tratando de reparar un tejido que está siendo lesionado. Pero que le haya bien o no, depende del sistema inmune. Listo, entonces acá estarían diferentes tipos. Bueno, el JET, ¿cuál es la de la J? De juntar. Listo, juntar. Aquí no está, pero dejémoslo por aquí, juntar. Listo, la E. Enzimas, listo, aquí estaría, enzimas. Otra, la T. Transporte, listo. La R. Reconocimiento celular. Listo, entonces sería reconocimiento. La A, anclaje, ¿sí? Y la T, la otra que falta, señalización. Aquí no está, pero sería traducción, como una traducción de poder pasar ahí. Y ahí ustedes pueden ver cómo las proteínas que se han sintetizado de acuerdo a lo que veíamos en la clase pasada van a ser esenciales para que nuestro cuerpo pueda funcionar. ¿Sí? Aquí están varias. ¿Sí? Entonces van a permitir que entren nutrientes, van a permitir que entren iones, van a permitir que la célula pueda funcionar. Hombre de 45 años que comienza a tener dificultad
para ver de noche. Y se le comienza a dificultar también ver colores. ¿Qué fotorreceptores se le están dañando? Conos y bastones. Conos y bastones. Si fuera solamente bastones, está perdiendo ahí ya la parte de poder discriminar bien en la noche. ¿Qué enfermedad se caracteriza porque no puede ver bien por la noche? ¿Cuál? Nictalopia es el síntoma, o sea, es como decir, si a mí se me sube la temperatura, eso es fiebre. Está bien decir nictalopia en cuanto al hallazgo, es decir, una persona que tiene dificultad para ver por la noche, a eso se le denomina nictalopia. ¿Cuál es la enfermedad? Retinitis. Entonces tendríamos por aquí, ¿sí? Retinitis pigmentosa. ¿Qué sucede en la retinitis pigmentosa? ¿Sí? Que es una enfermedad que hablaremos terminando por acá el semestre. Hay un problema en el transporte de membrana. ¿Sí? Tanto conos como bastones necesitan nutrientes. ¿Quién es el que más utiliza nutrientes? Los conos. Los conos necesitan más nutrientes porque están muy activos para poder generar colores. Y resulta que por X, Y o Z causa, que de las cuales luego hablaremos, hay un problema en estas proteínas. Y esas proteínas no funcionan bien. Y no funcionan bien, y como no funcionan bien, la persona no puede, sus células, digamos que esta es una célula, es un fotorreceptor, no puede obtener bien los nutrientes, porque estas proteínas no le están funcionando bien. Como no funcionan bien, no tiene comida, si no tiene comida, se muere de hambre y ahí tendríamos una enfermedad. O sea que problemas de la membrana pueden explicar enfermedades. Aquí una retinitis pigmentosa vendría siendo una condición explicable por defectos aquí a nivel de la membrana. Tipos de transporte, esa es una sola de las funciones de la membrana. O sea, de JET-RAT, esta es solo uno, la T, ¿sí? La del primer JET. ¿Sí? Entonces, los tipos de transporte son de diferentes tipos, pero eso lo vamos a ver después de que le aporten glucosa a sus neuronas.